muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy al webinar Retos de ciberseguridad en la nube y cómo atacarlos. Vamos a empezar, como había dicho Eric, entonces los voy a presentar. Este día tenemos, soy Carla Lavín, a nombre de Data Warden, les damos la cordial bienvenida. Mis compañeros Eric Ayala y Cheyenne Porras, ambos arquitectos de soluciones de Data Warden, nos platicarán sobre los principales retos al adoptar servicios de nube pública y cómo adoptarlos para garantizar la protección de la información, estar en cumplimiento, detectar amenazas y responder a las distintas vulnerabilidades. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos las pueden dejar en el cuadro de Q&A y nuestros expertos las responderán al final de la presentación. Les voy a platicar un poquito de mis compañeros. Erika Ayala tiene 9 años de experiencia como consultor de seguridad en TI, con una maestría en nube y certificaciones de ciberseguridad de AC Council, Incident Handler y CompTIA Security Plus. Y Cheyenne Porras tiene 3 años de experiencia como consultor de seguridad, tiene participación en proyectos del sector de gobierno y asistencia privada. Les recuerdo que al final de la sesión vamos a hacer una rifa de tarjetas de Amazon de $100 cada una. En este momento cedo la palabra a mis compañeros y que sea de mucha utilidad esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Sí, en efecto, gracias por la presentación. Como comentaban hace un momento, la intención de la sesión del día de hoy es platicar acerca de, pues, cuáles son los retos en materia de seguridad cuando intentamos adoptar tecnologías de nube y cuáles son los consejos que dentro de Data Warden consideramos importantes poder compartir con ustedes, ¿no? Sin más preámbulo, le cedo la palabra ahora sí a mi compañera Cheyenne. Ella va a empezar a platicar un poco de cuál va a ser la agenda a lo largo de la sesión y también vamos a platicar ahí un poco de los contextos. Entonces, sin más, Cheyenne, adelante. Muchas gracias, Eric. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Nuevamente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Justo esperamos que esta información realmente les aporte valor y es la intención, ¿no? Entonces, platicando un poquito sobre la agenda el día de hoy, vamos a abordar temas como son un poquito de contexto, obviamente platicar cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos. Seguramente hay muchísimos, pero nosotros identificamos algunos y sobre ellos nosotros estamos proponiendo estrategias que les aportan valor y realmente puedan adoptar alguna de ellas si es que ustedes se encuentran justo en ese proceso de migración o adopción dentro de la nube y obviamente alguna de las tips o mejores prácticas que pueden ir implementando para robustecer la seguridad de la organización y realmente adoptarlo les aporte valor. ¿Va? Entonces, un poquito antes de entrar en materia completamente, les quiero presentar esta tablita que están viendo en su pantalla en este momento, en el cual la fuente es Gartner, se publicó en el 2022 y lo que vemos aquí principalmente son los servicios de nube que nosotros estamos, los principales servicios de nube. Entonces, aquí la intención con esta tablita justo es que podamos ver que hablando únicamente desde el 2021 a la fecha, el incremento de estos servicios ha sido considerable, no solamente en grandes organizaciones, sino aquí ya estamos hablando incluso de pequeñas organizaciones, pymes, demás, tanto de sector privado como sector público. Y vamos viendo que las tendencias incluso nos están diciendo que la adopción a la nube va a ir en ascenso constantemente. Entonces, es algo que nosotros debemos tener claro, sí o sí. Pero aquí la pregunta o lo interesante es saber por qué. Realmente, ¿por qué las tendencias nos dicen que nosotros vamos cada vez más constante con la iniciativa de hacer la adopción de cualquier servicio en nube? ¿Va? Entonces, pues hablábamos un poquito en el slide pasado y probablemente ustedes han escuchado hablar ya de N cantidad de beneficios, diferentes versiones prácticamente de cómo es que probablemente una adopción en nube los pueda ayudar y aquí vamos a centrarnos en creo que son los principales. Hablamos de agilidad. La intención es que nos permita realmente nosotros probar e ir a la vanguardia
a cómo va la industria, cómo va siguiendo. Nosotros constantemente queremos desplegar nuevos servicios, aplicaciones, probar nuevas funcionalidades, hacer adopción de contenedores, demás. Entonces, nosotros, si habláramos de una arquitectura on-premise y queremos hacer esto, realmente no es tan viable, ¿no? Porque ya que implica recursos y dedicarle, quizá detener incluso un poquito esta adopción, porque hay que considerar tiempos de entrega, además. Entonces, aquí lo que nos permite realmente, en el momento que nosotros deseemos, hacer un aprovisionamiento rápido, eficaz y validar, ir constantemente innovando, probando, y en caso de que simplemente no funcione o esta estrategia identificamos que sea diferente a lo que planeamos, simplemente tal cual apagamos y prácticamente ya no existe ninguna pérdida económica además. Otro de los puntos importantes que nos encanta destacar es la flexibilidad. Aquí nosotros prácticamente tenemos un catálogo de servicios, sistemas operativos, funcionalidades que nosotros podemos ir probando, integrando. Si hablamos de desarrollo de servicios, probar desarrollo de código. Entonces, prácticamente nosotros podemos ir probando con qué nos acoplamos más, qué funciona mucho más para el negocio y con ello, bueno, esto es otro de los puntos importantes que realmente suma a que la mayoría de organizaciones esté buscando hacer esa adopción, no solamente que sea una migración completa, sino de a poco ir migrando y probando realmente cuáles son los beneficios. Y otro de los puntos más importantes y es de los que me encanta hablar es la escalabilidad. Nosotros podemos en algún momento, si hablamos de escenarios tradicionales, creo que la mayoría de ustedes se han topado con eso, que cuando queremos hacer nueva adquisición de tecnología, lo que hacemos es dimensionar probablemente a 3 años, considerar si ha habido un incremento. De repente, si no funciona, bueno, aquí ya hicimos una inversión que probablemente se vea reflejada en pérdidas, ¿no? O si llega un punto en el que a mitad de año decidimos implementar una nueva estrategia, como sea promociones, lanzar una aplicación que la demanda requiera mayor capacidad de recursos y nosotros no contamos, nos limitamos. Y entonces, en este momento, el implementar este tipo de arquitecturas nos permite jugar dependiendo de las necesidades del negocio. Si hablamos de un Black Friday, perdón, de promociones, de noches, todas las ventas nocturnas que de repente han salido, obviamente esto aumenta los picos y la cantidad de recursos que se necesitan para poder manejar esta demanda y nosotros fácilmente podemos ir aumentando recursos y posteriormente pase esta fecha en específico, nuevamente regresar a la normalidad y esto al ser un servicio bajo demanda, bajo consumo, bueno, no implica un gasto considerable, ¿no? Todo lo que hablamos previamente se traduce muchas veces en un beneficio crítico, el cual es reducción de costos. Si hablamos que podemos probar cosas más rápidas, que podemos aumentar y disminuir capacidades, si queremos hacer esta adopción, también inclusive muchos de ustedes se han topado que en el momento de hacer inversiones, en lo que sucede normalmente es que temas de mantenimiento, de consumo energético implican un gasto considerable para mantener realmente una infraestructura. Entonces aquí todo esto englobado nos permite justo hacer una mejora en cuanto a costos y optimizaciones y poder probablemente hacer esa inversión a seguir probando y desarrollando, ¿no? Entonces creo que estos beneficios son bastante claros, pero aquí ya hablamos, ¿no? Muchos beneficios, todo suena muy bien, pero entonces aquí, ¿por qué no nos hemos mudado completamente a la nube? ¿Por qué vamos haciendo esta adopción de manera paulatina? Vamos implementando, integrando ambientes multinube o ambientes híbridos. Y aquí les cedo la palabra nuevamente a mi compañero Eric para que les dé mucho más detalles. Adelante, Eric. Gracias, Cheyenne. Sí, en efecto, como comenta Cheyenne, si bien los beneficios están ahí, esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué no nos mudamos todos de una vez? La respuesta es más compleja de lo que a lo mejor en pocas palabras lo podemos decir, pero lo podemos generalizar en 4 aspectos principales, ¿no? La primera, y creo que es una de las más grandes, eh, bueno, de los más grandes contratiempos que nos podemos encontrar cuando estamos hablando en materia de mi adopción de nuevas tecnologías, es el cumplimiento normativo y regulatorio. ¿Por qué?
muchas veces, si queremos utilizar X o Y proveedor de ese servicio de nube, pues vaya, estamos expensos ¿de qué? De dos aspectos principales. Una es en dónde se encuentra el data center que va a alojar mi información. ¿Se encuentra en mi territorio nacional? ¿Se encuentra en un país, este, pues vaya, ajeno al mío o a mis operaciones? Y por otro lado, también está estrictamente ligado a las regulaciones que tengamos que cumplir por tema de el core de negocio que estoy operando, ¿no? Si estoy en servicios financieros o si estoy en cuidado de la salud, son regulaciones muy distintas para el manejo de esa información. Entonces, eso es uno de los principales frenos a la hora de adoptar cualquier tecnología nueva, y esto incluye materia de adopción de nube. Como segundo reto, podemos estar hablando de la protección de estos datos sensibles, y es derivado justamente del cumplimiento de estas normas. No nada más tenemos que validar si está permitido el llevarnos cierta información sensible a infraestructura ajena o fuera del país, sino también tenemos que pensar en, pues ya no es mi infraestructura, estoy rentándola como un servicio. Entonces, si bien los proveedores de nube me van a ofrecer cierto nivel de seguridad, es únicamente a nivel de data center. Todo lo demás recae en mi responsabilidad. Entonces, tenemos que empezar a cambiar la forma en la que estamos viendo la seguridad de la información, porque la información va a ser de alguna manera accesible a través de un enlace de Internet. Em, el tercer punto, la detección de amenazas externas e internas. Si bien la infraestructura no es nuestra, debemos seguir al tanto de qué es lo que está pasando dentro de las comunicaciones de estas nubes, ya que sin tener la visibilidad que a lo mejor teníamos en ese centro de datos que al lado de nuestras oficinas o en la misma ciudad, pues va a ser algo complicado, porque ya no podemos llegar en caso de alguna anomalía o de alguna falla en la operación. Ya no puedo llegar y conectar un cable, ¿no? Y llevármelo una copia del tráfico a una computadora y ver qué es lo que está pasando con un Wireshark, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar la manera de poder contar con la misma visibilidad, la misma velocidad de acción para poder detectar cualquier tipo de anomalía que intente llevarse nuestra información, ¿no? O comprometerla. Y por último, está el tema de la priorización y gestión de vulnerabilidades en aplicaciones e infraestructura. Muchas veces pensamos que la nube, pues, es un simple servidor virtual, ¿no? Pero realmente tiene mucho más, tiene diferentes formas de consumo. Es una infraestructura como servicio, funciones como servicio, plataformas como servicio, eh, en fin, ¿no? Hay diferentes sabores, inclusive pues con todas estas tendencias del serverless, aún es más complicado el poder instalar elementos de control en algo que ni siquiera está accesible para nosotros como un servidor tradicional. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo único que nos queda es, insisto, tomar medidas que me permitan detectar de manera temprana cualquier tipo de anomalía, aunque ya no se encuentre esa información dentro de mi data center. ¿Y cómo afrontamos estos retos? Si bien están ahí, las compañías siguen adoptando estas nuevas tecnologías a pesar de los retos, y es justamente porque los beneficios son lo suficientemente robustos como para hacernos pensar en el cómo podemos sortear esos retos, ¿no? Y esto no se hace a través de otra cosa que no sean estrategias puntuales y efectivas. Y aquí es justamente en donde pues Cheyenne va a platicar un poco más al respecto. Oh, no, mentira. Seguiré yo. Disculpen ahí. Eh, bueno, estas estrategias en materia de la implementación de medidas sólidas de seguridad, si bien esto puede sonar más que obvio, cuando ya hablamos de infraestructuras en la nube, tenemos ahí cuatro aspectos principales, ¿no? A los cuales atender con estas medidas. La primera es la autenticación multifactor. Si bien muchas veces ya lo tenemos implementado, es a lo mejor en las aplicaciones críticas, es importante también aplicarlo no nada más para los usuarios de las aplicaciones, sino también para los administradores de toda esta nueva infraestructura. ¿Para qué? Para evitar robo de identidad, ¿no? Que en caso de filtración a lo mejor de alguna contraseña,
pues al menos no puedan ingresar directamente a esas plataformas de administración. Por otro lado, en caso de que suceda, debemos de tomar medidas preventivas, como cuáles, como cifrar toda la información que se encuentra en estos servicios. Es importante, no es simplemente medidas preventivas. Configuraciones de redes seguras. Ya lo mencionábamos hace un momento. Si bien ya no tenemos una concepción del networking como lo hacíamos tradicionalmente en un centro de datos, sigue habiendo tráfico de red, sigue habiendo conceptos de subnetting, sigue habiendo conceptos que son intrínsecos de la forma en la que nos comunicamos a través de Internet. Entonces, no podemos dejar de lado que a pesar de que ya no tenemos una infraestructura que configurar, la comunicación sigue estando ahí. Entonces debemos de seguir esas mismas buenas prácticas que estábamos utilizando en nuestro centro de datos, pero ahora aplicado directamente a esta nube. Y por último, los controles de acceso adecuados. ¿A qué me refiero con controles de acceso adecuados? Si bien ya hablamos del doble factor de autenticación, si bien ya estamos hablando de cifrar los datos, ¿qué más podemos implementar? Podemos implementar medidas directamente en el código de nuestras aplicaciones para pedir inclusive todavía más información para poder acceder a esa información que consideramos crítica en la operación. A lo mejor una base de datos en donde se encuentra información altamente sensible o que se encuentra propiedad intelectual de la organización. Ahí es donde tenemos que incorporar medidas más severas en materia de cumplimientos, ¿no? Y de protección de información. Eh, la segunda, el monitoreo y detección temprana de amenazas. Si bien ya lo platicamos hace un momento en materia de visibilidad y monitoreo, ¿qué podemos hacer, no? De primera instancia es contar indistintamente si estamos operando en una sola nube, estamos operando en nubes públicas, en múltiples nubes públicas, estamos buscando, eh, lo que buscamos es que desde un solo punto podamos acceder a toda la información sin tener la necesidad de estar cambiando de plataforma de administración, ¿no? Y cada proveedor de nube tiene su propio sabor de solución de monitoreo. Entonces, pues tenemos que ser expertos en todo. Y la realidad es que si existiese una forma de simplificar todo esto, pues mucho mejor, ¿no? Y esa es parte de una de las estrategias que debemos estar pensando en la simplificación en el monitoreo de estos entornos multinube o nubes públicas. Y por último, todo en materia de nube importa para el consumo y un correcto manejo del dimensionamiento de soluciones, un correcto manejo de la cantidad de tráfico que se está llevando entre herramienta y herramienta o aplicación y aplicación es importante. Entonces, para no generar un gasto adicional con estas estrategias o soluciones que nos van a ayudar a tener visibilidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es optimizar el tráfico, únicamente a extraer la información que realmente necesitamos para no generar ese sobrecosto. ¿Y qué hacer con esto? Pues bueno, alimentar justamente a estas herramientas que nos van a ayudar a detectar los patrones de ataque. Puede ser un EDR, puede ser un APM, etcétera. Cualquier herramienta que se alimente de algún tipo de metadato va a necesitar que el tráfico sea lo suficientemente inteligente o que ya esté previamente filtrado para no generar inclusive o sobredimensionar la plataforma en donde va a estar montada. Y todo esto igual es importante obtenerlo o concentrarlo en un solo punto. ¿Para qué? Para que en caso de algún posible patrón de ataque o exfiltración de datos, podamos tomar las acciones pertinentes sin importar en dónde esté sucediendo esto, ya sea en nuestro data center, en la nube pública o en múltiples nubes al mismo tiempo. Como tercer punto tenemos la gestión de parches y actualizaciones de seguridad. Si bien Cheyenne mencionaba hace un momento el tema de la flexibilidad que nos brinda la nube con todos los sistemas operativos, con todas las bases de datos que nos tienen como oferta, pues al final ellos tienen una versión controlada y es nuestra responsabilidad de que si hacemos uso de ese sistema operativo, seamos conscientes de qué versión estamos utilizando, cuáles son las vulnerabilidades que se encuentran en ese sistema operativo, base de datos o servicio y tomar acciones en consecuencia. ¿Para qué? Para poder evitar cualquier tipo de, pues vaya, de intento de
penetración, ¿no? O aprovechar esas vulnerabilidades. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? A través de estos 5 pasos, ¿no? Primero es hacer un análisis inicial del saber cómo estamos al día de hoy en materia de vulnerabilidades. En segundo paso es tomar acciones correctivas, pero ¿con qué? Con las herramientas de seguridad que hoy tengo implementadas. A lo mejor solamente tengo un firewall, un endpoint protection, pues en base a lo que ya analizamos previamente, tomamos acciones y buscamos aplicar esas nuevas políticas con esas tecnologías. Y después de esto nos podemos empezar a eh, analizar el tema de los riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que quedan después de esas acciones? Y empezar a hacer una planeación. ¿Para qué? Para tratar de identificar si a través de tecnología, a través de nuevas reglas y políticas o una combinación de ambas podemos llegar a tener una postura de seguridad más amplia, ¿no? O más elevada. Y volver a correr un nuevo análisis interno y inevitablemente vamos a tener riesgos residuales. Y en estos riesgos residuales tenemos que ponderar. No, es una mentira tener una arquitectura 100% segura. Sin embargo, hay riesgos que podemos asumir, ¿no? Aquellos que no vayan a afectar a la información sensible, que no comprometan el negocio y sobre todo que no comprometan la imagen corporativa. Y por último, es la colaboración con los proveedores de servicios de nube. Y aquí no me refiero a la colaboración con a lo mejor un Amazon Web Services, un Google Cloud Platform o Microsoft Azure. Aquí me refiero a los proveedores que nos van a ayudar a sortear algo que se le conoce como el modelo de responsabilidad compartida. Eh, digo, cada proveedor de nube tiene su propio modelo. Esto es, digamos que un estándar, ¿no? Esto fue del National Cyber Security Center del Reino Unido, en donde tenemos un lado a lado de los tipos en este caso, la comparación de eh, la responsabilidad que tenemos nosotros, que es lo que está marcado en azul, versus lo que tiene el proveedor de la nube o del servicio, ¿no? Que es lo que está en blanco. On-premise sabemos ya que somos amos y señores de cómo hacemos las cosas en nuestro data center, pero cuando ya empezamos a hablar de IaaS, PaaS o SaaS, prácticamente todo lo que tiene que ver con la seguridad física es responsabilidad de nosotros, esos controles de acceso hacia esa información e infraestructura. La infraestructura que va a ser la que va a abrir las puertas para brindar un servicio también es responsabilidad eh, eh, vaya, en este caso del proveedor de nube, los controles de las redes, ¿no? Los flujos, ahí dependiendo del tipo de infraestructura que vamos a utilizar, por ejemplo, con un infraestructura as a service, va a depender sí del proveedor de nube para abrir las puertas hacia el mundo público o al Internet. Y por otro lado está nuestra responsabilidad para asegurar que ese tráfico que va a entrar hacia nuestra aplicación sea el que nosotros queremos. Entonces ahí empieza a haber esa mezcla de responsabilidades. Pero en pocas palabras, no por el hecho de migrar a la nube quiere decir que el proveedor de nube me va a garantizar seguridad. Como lo mencionábamos en un inicio, es únicamente seguridad en el data center. Quien entra nos van a garantizar cierto nivel de disponibilidad, ¿no? En sus servicios y poco más. La seguridad está siempre de nuestro lado como consumidores. Y bueno, aquí voy a cederle, antes de continuar, le cederé la palabra ahí a Carla. Va a hacer ahí unas pequeñas preguntas. Esto también con finalidad de que no nos aburramos, ¿no? Con nuestros pláticas de por acá. Entonces, adelante. Muchas gracias, Eric. Listo, hay una pregunta, van a ser 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes no es un reto común de ciberseguridad en la nube pública? Cumplimiento de normatividad y regulaciones, detección de amenazas externas e internas, disponibilidad ilimitada de recursos en la nube o protección de datos sensibles. Tienen unos minutitos, un minutito nada más para responder.
Por aquí, Carlita, nos dicen que no pueden contestar la pregunta. No, ok, denme un segundito. Sí, no se preocupen. Ah, muy bien, ya ¿Ya? comenzamos aquí. Igual si gustan irnos dejando su respuesta a través del Q&A para poderlo revisando en lo que validamos, ¿no? No, ¿verdad? Ah, ya. Ya están contestando ahora sí. Muy bien, la segunda sería, ¿no? Listo. ¿Ya pueden ver ahí los resultados, Eric? No, aún no salen, pero bueno. Bueno, yo les platico. El 19% dijo que era el cumplimiento de normativas y regulaciones. El 21% detección de amenazas externas e internas. Digo, el 71% disponibilidad ilimitada de recursos en la nube. Y otro porcentaje protección de datos sensibles. ¿Cuál fue la respuesta correcta, Eric? Adelante. La respuesta correcta es la disponibilidad ilimitada de recursos en la nube. ¿Por qué? De hecho, la mayoría tuvo la respuesta correcta, el 71%, por lo que veo. Eh, y es claro el motivo, ¿no? Realmente en la nube no es que exista eh, una verdadera preocupación por brindar de alguna manera la disponibilidad ilimitada de recursos en la nube. Verdaderos retos los platicamos hace un momento, es el cumplimiento de regulaciones por cómo asegurar nuestra información, por qué no es por qué no es la detección de amenazas, porque ese también es un reto, ¿no? Es el cómo vamos a poder visualizar pues vaya, en una infraestructura que no es de nosotros, cualquier amenaza que esté rondando nuestros servicios. Y por último, ¿por qué no es la protección de datos sensibles? En efecto, la protección de datos sensibles, pues, digamos que es la preocupación principal cuando estamos hablando de adopción de sistemas o tecnologías en la nube. Entonces, aquí a lo mejor era una pregunta con trampa, era ¿cuál de los siguientes no es un reto común? Entonces, la disponibilidad ilimitada de recursos en la nube no es un reto común en materia de adopción, ¿no? Pero muchas gracias a todos por ahí por su participación. Y sin más, seguimos entonces platicando un poco ya hablamos de cuáles son los retos, ahora qué vamos a hacer para resolverlos, ¿no? ¿Cómo podríamos atacarlos? Y aquí le cedo la palabra nuevamente a mi compañera Cheyenne, ¿no? Para que nos platique acerca de las estrategias. Adelante, Cheyenne. Muchas gracias, Eric. Bueno, ahí ya después de esa pregunta creo que ya nos recuperamos nuevamente, ¿no? Por si ahí nos estábamos distrayendo. Y bueno, la intención aquí justo es ya hablamos sobre estrategias, beneficios y demás, pero ok, ahora vamos a hablar un poquito de mejores prácticas de seguridad directamente en la nube, ¿no? Al momento de nosotros hacer una adopción o si ya estamos pensando en hacerla, si nos encontramos en el proceso, la intención es presentarles un proceso que nos permita de manera inicial tener un poquito de contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros primero de manera inicial requerimos conocer cómo estamos. Si bien nosotros o la mayoría en este momento ya tiene implementada políticas, procedimientos dentro de sus, de sus planes de seguridad. Obviamente esto hay que trasladarlo no solamente en ambientes on-premise, esto va a aplicar siempre absolutamente para cualquier ambiente que nosotros estemos deseando integrar o desarrollar. Entonces esto es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros establecemos directamente las bases de cómo es que todas estas estrategias que ya platicamos anteriormente se vean reflejadas directamente ya en nuestra
nuevo ambiente en los desarrollos que estamos implementando y de la mano es necesario también abordar el tema de educación y concientización, porque no solamente es decir, ahí en papel están las políticas, los procedimientos, ya contamos absolutamente con todo, pero nadie los conoce. Entonces, de manera constante, nosotros hay que recordar que al final quienes están directamente en la operación, quienes están gestionando y administrando prácticamente todos los recursos, servicios, APIs, demás, absolutamente todo lo que tengamos, quienes manejan la información sensible y acceden a ello, son las personas que necesitan tener claras cómo estas políticas y procedimientos deben ser implementadas y de manera constante ir retomando esa parte en la cual tengamos o vayamos adoptando una cultura de concientización en cuanto a ciberseguridad. Entonces vamos impulsando siempre eso, hay que recordarlo y tenerlo muy claro. Y posteriormente, otro de los puntos que muchos, como platicábamos ahí anteriormente mi compañero Eric con respecto a los modelos de responsabilidad compartida, probablemente ahí nos confundimos de repente un poquito de qué me toca y qué no, porque yo estoy en la nube, probablemente ya todo se encuentra seguro y la realidad es que no. Hay que adoptar posturas y estrategias, como platicábamos, en la cual una de ellas y las principales es la evaluaciones regulares y prueba de penetración, porque al final el desarrollo de vulnerabilidades, nuevas amenazas constantemente están saliendo, eso no va a parar, independientemente si nos encontremos en un ambiente on-premise, si nos encontramos en la nube, eso va a seguir constante. Entonces, nosotros necesitamos adoptar una postura en la cual como política, como procedimiento, inclusive ya como estrategia completamente administrada y fija, nosotros constantemente necesitamos hacer estas pruebas de penetración para poder identificar de manera temprana si existe alguna vulnerabilidad que pueda llegar a afectar nuestra operación. Al final, si nosotros no realizamos esas actividades, estamos poniendo en riesgo o estamos agregando directamente un nuevo vector que los atacantes podrían tomar y aprovechar ser víctimas directamente, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos estas pruebas, las vamos adoptando, obviamente mitigamos un poquito o al menos una parte y un porcentaje de riesgo. Y si bien ya implementamos, vamos buscando procesos, hacer estas constantes evaluaciones, también otro punto fundamental y que inclusive he visto que no todos adoptan es el generar respaldo de datos y planes de recuperación ante desastres. Nos hemos topado con diversas situaciones, con nuevas amenazas que nadie tenía previsto. Obviamente nadie espera ser nunca víctima de un ransomware, de algún ataque dirigido, hasta que ya nos toca y vemos que perdimos absolutamente en todo. Entonces, esa es una práctica que se debe de trasladar no solamente en ambientes on-premise, sino aquí prácticamente en donde nos encontramos, porque no queremos perder nuestra información valiosa, no queremos que toda nuestra información se quede expuesta y al final ser víctimas, que eso también se traduce en una pérdida económica. Entonces hay que tenerlo muy claro, independientemente del ambiente que nos encontramos, es necesario sí o sí generar respaldos continuos, hacer las validaciones de ellos, porque no simplemente es lo genero y lo almaceno en el mismo servidor, o no sé si al momento de que yo quiera usarlo realmente funcione. Entonces hay que tener en cuenta esto, adoptar posturas que nos permitan ser resilientes, en caso de que lleguemos a perder o ser víctimas de un sitio, podamos continuar la operación y realmente no tener una afectación directa a nuestros servicios o nuestros clientes, que es lo que buscamos directamente con todas estas mejoras. ¿Va? Entonces, ahí hablando un poquito de esto, aquí nosotros hemos generado en DataWarden una propuesta que justo los ayuda a alinearse directamente con todo lo que hemos platicado. Presentamos 5 servicios que abordan principalmente los retos y las estrategias de las que hemos venido hablando. La intención con ello es que nos vean a nosotros como un apoyo, como líderes, perdón, como colegas que podemos nosotros directamente estarlos apoyando en su migración o en su adopción de diversos esquemas de nubes si ustedes están buscando la adopción de servicios. Y la intención aquí es presentarle justo eso, ¿no? Cómo nosotros podemos apoyarlos directamente. Voy a hablar del primer servicio, el cual es posturas de seguridad en la nube. Aquí la intención es que nosotros podamos
apoyarlos en este momento a conocer cómo se encuentran, ¿no? Hablábamos de probablemente ya se encuentran en el proceso de migración, apenas están probando algunos servicios, si planean inclusive hacer la adopción de un esquema multinube, se puede volver un poquito compleja la administración. Entonces, tener el apoyo de un consultor que nos permita identificar cuáles son los posibles riesgos, dónde nos estamos parados en este momento y que nos entregue directamente un reporte detallado en el cual conocemos dónde estamos y cuáles son las mejores prácticas o las estrategias que nosotros podemos adoptar para cubrir directamente esta capa de seguridad y realmente sacar el mayor provecho a esta migración. Otro de los puntos importantes es que también nosotros apoyamos directamente con la revisión para ver si ustedes en este momento ya se encuentran, es evaluar si todos los servicios que en este momento han adoptado, perdón, me moví. Si ustedes los servicios que han adoptado en este momento realmente podemos hacer una optimización de costos y implementando algunas mejores prácticas podemos ver reflejado y que realmente se aproveche estas funcionalidades y podamos ver y sacar el mejor provecho de la nube, uno, y obviamente esto se vea reflejado en un beneficio económico, ¿no? Otro de los servicios principales es el control de identidades. Ya hablábamos de que nos preocupan regulaciones, hablábamos de que ya estamos tomando y adoptando estas posturas de seguridad, del cual nos enfocamos en cómo gestionamos el ingreso o el acceso a la información. Si nosotros en este momento tenemos un universo amplio de usuarios que tienen o deben de acceder a los recursos que tengamos, a los diferentes servicios, desarrolladores, administradores y demás, debemos tener claro que al momento de permitir o generar los controles de acceso o gestionar las cuentas privilegiadas, es importante que nuestros roles y nuestros perfiles que vayamos generando vayan alineados, verificar que se estén integrando diferentes elementos que agregan una capa adicional de seguridad, como múltiples factores de autenticación, validaciones adicionales. Entonces, es importante aquí, nosotros los apoyamos directamente con esa gestión y desarrollo para que al momento en que ustedes generen sus políticas, sus roles, no sea directamente en este momento, sino realmente puedan ir manteniéndose a lo largo del tiempo. Entonces, esta estrategia es clara. Aquí directamente nosotros podemos apoyarlo muchísimo con ello. Y al final, derivado de cómo nos encontramos nosotros identificando ya la postura de seguridad que tenemos en este momento, nosotros integramos diferentes herramientas de seguridad, tomando en cuenta nuestra experiencia con la que tenemos en este momento y podamos ir desarrollando o implementando una estrategia que les permita ser resilientes, que puedan hacer una distribución adecuada de las cargas o la operación de su organización. Entonces, con esto sumamos toda esa capa de seguridad que normalmente pareciera que estamos ya cubiertos con los elementos que necesitamos, sin embargo, a veces necesitamos ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, todo ese proceso de diseños de arquitectura, de integración de diversos elementos o herramientas de seguridad que nos van a permitir de manera general cubrir completamente toda esta superficie de riesgo, es ahí donde los podemos apoyar directamente, ¿vale? Y hablar de nube, al final estamos hablando de desarrollo constante de aplicaciones, de servicios, de contenedores, de APIs, demás. O sea, y cuando nosotros hablamos directamente de nube, hablamos sí o sí de aplicaciones. Pero ¿qué pasa? Nosotros, o mucho de la tendencia que surge es directamente queremos ser más ágiles, más rápidos al momento de estar innovando. Entonces, normalmente alguna de las malas prácticas que se conocen por ahí, no sé si ustedes se identifiquen en este momento, es que tomamos código de cualquier repositorio directamente y se integra a nuestra aplicación, ya se funciona y bueno, nosotros desarrollamos y sacamos nuevas aplicaciones de manera constante, nuevos servicios, vamos innovando. Pero ¿qué pasa con este código? ¿Realmente hay alguien que esté validando si hay algún bug, algún tema de una mala práctica implementada directamente en estos desarrollos? Por ahí vemos que se publica información confidencial, normalmente no va cifrada, el tipo de conexiones que se realizan no está asegurado, no se están utilizando los protocolos adecuados. Entonces, esta parte normalmente no se presta atención, sin embargo, es crítico que nosotros
veamos y validemos esta parte y lo hacemos a través directamente de la identificación o el análisis del código directamente de las aplicaciones que estén desarrollando para que al momento a que salgan a producción realmente sean seguras, que no tengamos que ser a través de prueba y error y ver si funcionó o hasta que ya se publicó descubrimos que hay una brecha de seguridad, somos víctimas, se cae la operación un momento, perdemos información. Entonces la intención es eso, es de manera inicial prever este tipo de incidentes que pudieran suceder y nosotros los apoyamos directamente con eso, ¿no? Hacer este acompañamiento para que al momento de que ustedes vayan desarrollando las aplicaciones, vayamos validando el código, que sean seguras, que se implementen las mejores prácticas para que al momento de que salgan a producción directamente, pues esté completamente cubierto y realmente veamos el valor de esto, de esta constante diversificación e integración de nuevos servicios y desarrollos. Y bien, ya centramos parte de la mayoría de retos, la mayoría de situaciones en las cuales nosotros identificamos pues tanto retos, estrategias y cómo los ayudamos. Pero uno de los más grandes retos, no sé si ustedes se sientan identificados en este momento, es que al momento de nosotros hablar de adopción de servicios de nube, nos encontramos con diversos proveedores, realmente el mercado va creciendo constantemente y va a ir más allá. Entonces, vemos beneficios en cada una de los diversos proveedores y dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, podemos empezar a diseñar arquitecturas hablando ya de ambientes híbridos y multinube. O inclusive si todavía no queremos hacer una migración completa, bueno, aquí estaríamos hablando de esquemas híbridos. Entonces, la intención es que nosotros los apoyemos directamente para cubrir todas las posturas de seguridad en todo, prácticamente en cualquier ambiente. Si se encuentran con X proveedor, llámese AWS, llámese Google Cloud, Azure, etcétera. Entonces, el identificar directamente el cómo nosotros podemos cubrir todas estas áreas de oportunidad en estos ambientes que se vuelven un poquito más complejos de administrar realmente y de gestionar, nosotros los apoyamos directamente y para ello justo estamos también presentando una de las soluciones que nos permite integrar directamente estas funcionalidades y lo que hemos venido hablando sobre estos servicios. Realmente uno de nuestros partners estratégicos que nos permite ser capaces de poder abordar directamente todo este tipo de servicios que estamos desarrollando y del cual nos estamos apalancando es Gigamon. ¿Por qué? Porque como platicaba hace un momento mi compañero Eric, a través de las estrategias que nosotros vamos implementando, es que podamos unificar el tráfico directamente para tener una visión más clara, tanto en posturas de seguridad, tanto en visibilidad de la red, tanto en sacar el mayor provecho de las herramientas que ya tenemos y optimizarlas. Entonces, lo que hacemos directamente es que independientemente del ambiente que tengamos, estamos hablando de nube pública, nube privada, etcétera, nosotros podemos integrar y unificar el tráfico y a partir de ahí hacer esta correlación directamente a través de nuestros servicios y nosotros entregarles de manera ya mucho más clara cuáles son, a través de la correlación, cuáles son los incidentes, los eventos o anomalías que se han identificado dentro de su red y unas recomendaciones para que ustedes puedan tomar acciones de manera preventiva. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, antes de pasar a nuestro siguiente slide, prácticamente le cedo nuevamente la palabra a mi compañera Carla para presentar nuevamente unas preguntas. Gracias, Chaya. Listo. Listo. ¿Cuál de las siguientes medidas de seguridad es esencial para proteger los datos de la nube? Autenticación multifactor, uso de contraseñas comunes, compartir información de acceso con colegas, no implementar cifrado de datos. Damos unos minutitos para que contesten.
Listo. Siguiente pregunta. Les pongo ahí las respuestas para que Chayenne nos ayude. Muy bien, súper bien. Por ahí, pues creo que la mayoría, sí, viendo los resultados, realmente todos estuvieron prácticamente muy claro esto. Una de las medidas de seguridad que nos ayuda a proteger justo es la autenticación el múltiple factor de autenticación, perdón. Realmente creo que no hay mucho que decir. Las demás son malas prácticas que normalmente no buscamos que se adapten. Entonces es bastante claro. Aquí la respuesta correcta, como mencionábamos, es la implementación de múltiples factores de autenticación. Si quieres, Carlita, pasamos a la siguiente pregunta. Listo. ¿Cuál de las siguientes opciones no es beneficio de la adopción de la nube? ¿Sí la pueden ver? No la estoy viendo. Un segundo. Ahora Por sí. aquí nos comentan que no la están viendo. No me deja ponerla. De acuerdo. Entonces, no pasa nada, Carla. Muchas Seguimos con gracias. la presentación. Antes de seguir con la siguiente sección, nada más para redondear y concluir un poco lo que hemos venido platicando hasta el momento, Cheyenne y yo. eh, Lo importante de todo esto es formar una estrategia, ¿no? Desde el punto de vista de saber dónde estamos, qué tenemos para remediar aquello que encontremos, buscar esos aliados que nos puedan ayudar a tomar las mejores decisiones en materia de arquitecturas o tecnologías por implementar si es que hace falta, y finalmente el simplificar la operación, ¿no? Entonces, justamente también es importante mencionar lo que platicaba Chillán hace un momento. Gigamo nos ha permitido y es la piedra angular de muchos de nuestros servicios que hoy día estamos ofertando hacia nuestros clientes para poder ayudarles a lidiar con todos estos retos que hemos platicado a lo largo de esta sesión. Entonces, siéntanse en toda la libertad de generar algún email o buscar una forma de contacto con todos nosotros. Nosotros vamos a estar siempre felices de apoyarlos en todos estos retos y valga la redundancia, no poder apoyarlos sin importar qué tan complicado pueda ser el panorama. ¿No? O qué tan innovador estemos tratando de ser con la nueva el desarrollo de nuevos servicios. Entonces, ahora sí, les cedo nuevamente la palabra a Carla. Viene antes de la dinámica. Ahí, Carla, si nos ayudas a validar si tenemos alguna pregunta por parte de el auditorio, ¿no? Claro, tengo una pregunta. ¿Cómo sé si lo que tengo ahora implementado está bajo las mejores prácticas? Bueno, lo primero que tenemos que analizar es en dónde nos estamos ubicando. ¿A qué me refiero? ¿En qué industria estamos hablando? Si estamos, por ejemplo, en servicios financieros, tenemos que cumplir con, muy probablemente con PCI, ¿no? Dependiendo también de los servicios que tengamos. Entonces, ese es el primer paso, saber el core de negocio que tenemos actualmente. Posteriormente, hacer uso, pues, de servicios de consultoría que vayan validando a través de cuestionarios y a través de validaciones tecnológicas, las configuraciones y reglas que tenemos configuradas literalmente en esos proveedores de nube, ¿no? En cada uno de mis servicios. Para esto no es más que abrir la puerta a un canal o a un aliado que nos ayuden justamente con herramientas avanzadas a detectar en dónde está el detalle, ¿no? En dónde no estoy cumpliendo o y si estoy cumpliendo, con qué nivel o con qué porcentaje estoy cumpliendo con las normas y regulaciones a las que estoy sujeto. Eh, no sé si tengamos por Sí, hay ahí otra alguna otra. pregunta. Ujú. Sí. ¿Creen que los retos aumentarán cuando se tenga IPv6? Bueno, de hecho, actualmente en todos los servicios provistos por los proveedores de nube pública, al menos los más grandes, están haciendo uso de IPv6.
Dentro de los servicios de las configuraciones de estos proveedores de nube, puedes seguir utilizando IPv4 o lo puedes configurar para utilizar IPv6. Pero ya desde ahora ya estamos haciendo uso de IPv6. Entonces, estos retos son perfectamente aplicables para ese nuevo, bueno, no es tan nuevo, ¿no? Para ese otro protocolo, ¿no? Entonces, pues vaya, estos retos que hablamos ahorita van a ser vigentes cuando se haga más oficial o se adopte aún más como estándar ese tipo de direccionamiento. Muy bien. Una más. Dice, al contratar DataWarden, ¿entregan algún tipo de certificación de ciberseguridad por parte de DataWarden? Eh, DataGuardian no es una entidad certificadora, sin embargo, lo que podemos hacer es hacer una consultoría y hacer un análisis de cómo estamos parados hoy día en materia de conocimientos, ya sea de regulaciones, de manejo de información o inclusive en materia de utilización de estas nuevas tecnologías de nube, y podemos a través de nuestras múltiples alianzas brindarles a ustedes esas opciones de eh, capacitación y certificación. Entonces, si bien nosotros no expedimos un certificado, sí podemos ayudarlos pues vaya, en su camino de certificación, ¿no? De todo el personal. Muy No, bien. no sé si tengamos ahí alguna No, otra. ya no hay más preguntas. Si quieren pasamos. Sí, ya no hay preguntas. Vamos a pasar a la rifa. Deme un Ah, segundo. muy bien, adelante. Listo. Se van a rifar 3 tarjetas de Amazon con un monto de $100 cada una. Entonces, los ganadores, nos estaremos comunicando con ustedes una vez que sepamos quiénes son. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ahí ya se ve. Sí, Listo. listo. Ujú. Nuestra primer ganadora, Carmen Hernández. Muchas felicidades. Jorge Rodríguez, nuestro segundo ganador. Felicidades. Felicidades, Jorge. Gracias por estar en la sesión. Y por último, Lothar Lagos, muchas felicidades. Fue nuestro tercer ganador. Regreso a la sesión. Muy bien. Pues bueno, ya estamos corriendo, quedando un poquito fuera de tiempos, entonces no queda más de nuestra parte. Gracias, equipo, les agradezco mucho el tiempo y el esfuerzo durante la sesión. A todos los participantes, digo, nos hubiera gustado poderles brindar un pequeño obsequio a todos. Estaremos en contacto con cada uno de ustedes para ver si ustedes tienen alguna inquietud o necesidad en las cuales nosotros podamos apoyarlos. Y posteriormente también pedirles un poco de retroalimentación acerca de cómo les pareció esta dinámica, este webinar, si la información les fue útil o consideran que puede haber un poco más de profundidad en algún tema, y con gusto estaremos atendiendo esas peticiones. Entonces, no me queda nuevamente más que agradecerles a toda nuestra audiencia y esperamos que nos puedan acompañar en futuros webinars, que este va a ser el primero de bastantes que vamos a estar liberando durante lo que resta de este año. Y bueno, espero que haya sido de utilidad para todos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias por su participación a todos. Les agradecemos el tiempo y felicidades a los ganadores. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta Agradecemos a la pronto. audiencia Gracias. y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.